Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora es Carlos Aldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Carlos, muchas gracias su gentileza por atendernos. Pues quisiéramos saber el sentir, el parecer que tiene el empresariado en referencia a este tema de la crisis sanitaria que obliga a confinamientos, aunque parciales, improductivos, pero sí de gran afectación para la economía nacional. El punto de equilibrio, ese es el que no lo encontramos y ningún país hasta ahora lo ha encontrado. Probablemente usted tenga un parecer, un criterio muy acertado que identifique esta necesidad sanitaria y paralelamente el tema de la productividad. Carlos, muchas gracias y adelante, le escuchamos. Wilman, muchas gracias a usted. Un gusto saludarle. Mire, yo siempre creo que es fundamental, antes de empezar a hablar de temas económicos, hablar de la solidaridad, respaldo y agradecimiento total a todos los médicos que en el país desde hace más de un año han estado luchando y en muchos casos dando su vida por la nuestra. Y yo creo que ese reconocimiento es fundamental porque además desde el sector público a estos médicos no se les ha dotado en la gran mayoría de casos de los insumos médicos, insumos de bioseguridad adecuados para que ellos puedan estar sanos y nos puedan dar salud. Y ni siquiera estabilidad laboral, que tampoco, aunque les prometieron inclusive, Carlos. Así es, señor. Y yo creo que es fundamental arrancar un poco con eso, porque como usted bien decía, llegar al punto de equilibrio sería lo ideal, llegar a consensos es lo ideal. Sin embargo, con un sistema de salud tan débil, con un gobierno tan inoperante, con un gobierno al cual esta pandemia le ha sobrepasado notablemente, porque no han dado la talla para poder tomar las decisiones adecuadas y tenernos a todos los ecuatorianos en mejores condiciones. No se puede pedir ahora que faltan 27 días para que este gobierno termine. Han tenido más de 1000 días para poder hacer gestión. Han tenido más de 400 días desde que arrancó la pandemia para poder demostrar que al menos eso lo hubieran podido hacer bien. Y no se ha podido conseguir. No han podido hacer una campaña de concienciación masiva a la gente para que entiendan la realidad mortal que tiene el COVID. No han podido traer el número de pruebas suficientes para poder tener datos exactos de cuántas personas están o estamos contagiados en el país, hacer los cercos epidemiológicos adecuados y tomar las decisiones de confinamiento adecuadas de acuerdo a información certera. No han hecho un buen trabajo en cuanto a la negociación de vacunas, en cuanto a la adquisición de las mismas y tampoco en cuanto a los tiempos de entregas de las vacunas. Y no han fortalecido en estos últimos 400 días al sistema de salud. Por lo tanto, hoy que estamos en esta crisis sanitaria, de salud y económica, hacen ver como la única solución cerrar el comercio. Y no le estoy diciendo que tal vez no sea lo correcto, tal vez en este momento, dado todo el mal manejo que ha tenido el sector público, ya no tengamos otra alternativa que lo que va a ocasionar es más crisis aún. Porque aparte de la crisis de salud, estamos sumándole la crisis social y económica, le digo de los grandes empresarios. Nosotros como Cámara representamos a todos los empresarios del país, a las MIPYMES, a las pymes, a los emprendedores, a los que no tienen un músculo financiero para poder soportar tanto confinamiento, y no como en otros países de la región, para no irnos a hablar del mundo, que los confinamientos vienen acompañados de un apoyo e incentivo de inyección económica por parte de los gobiernos para que se sostengan los emprendimientos, los negocios, los trabajos, el empleo que es formal y que es fundamental, y que el empleo formal en este país cada vez más escasea. Carlos, perdone usted, hay evidentemente, como usted lo señala, una pérdida de tiempo gravísima, irreversible. Eso ya no lo podemos cambiar. La evolución desfavorable de la pandemia del COVID y la incertidumbre sobre el ritmo de vacunación en los próximos meses también son factores a examinarse. Y eso, desde las autoridades que deciden, que resuelven, se dice confinamiento total.
en realidad es la alternativa este momento, Carlos, o qué se podría hacer? ¿Un confinamiento zonificado donde están las áreas mayormente afectadas y dejarle al comercio un respiro, un espacio en donde se pueda mover? Esa podría ser la alternativa, pero paralelamente avanzando con vacunación, con testeo, con cerco epidemiológico y paralelamente la necesidad de sobrevivir de la gente con kits alimenticios, por ejemplo. Cuando en el país falta transparencia, cuando en el país no hay datos abiertos, cuando en el gobierno no existen las bases de datos, la información estadística adecuada para tomar información, toda decisión que tomen podrá tener diferentes juicios de valor, podrá ser criticada en mayor medida y seguramente tenderán a equivocarse al tomarlas. En el sector privado, cuando uno trata de hacer una inversión o tomar una decisión para arrancar un proyecto, lo que necesita es tener toda la información sobre el escritorio. De acuerdo. Lamentablemente en este país no se maneja información. No sabemos, insisto, cuántas pruebas se trajeron, no se sabe a ciencia cierta cuántas vacunas han llegado y a cuántas personas se han vacunado, cuántas de esas vacunas se han perdido, cuántas de esas vacunas están en el mercado negro. No se sabe a ciencia cierta cuántas personas inclusive han muerto de COVID o de qué variantes de COVID han muerto o han fallecido para sobre eso tomar decisiones. O cuántos trabajadores de vuestras empresas necesitan en este momento una prioridad en la vacunación para que la reactivación productiva no se detenga y por lo tanto cobre mayor confianza en la salud de aquellos trabajadores, pues, Carlos? Y se han hecho varios intentos por parte del sector productivo para, no le digo con herramientas inventadas en el Ecuador, con herramientas de la Cámara de Comercio Internacional que han funcionado a nivel mundial, tratar de encontrar alternativas para que el sector productivo privado, a través de fideicomisos, fondee al gobierno nacional y a través de la cuenta del gobierno nacional se puedan adquirir más vacunas y de manera más expedita. Sin embargo, las autoridades se han acostumbrado en este gobierno a ser divos. Entonces, si a ellos no se les ocurre, si no nace de ellos, lo ven todo mal. No hay cómo criticar, no hay cómo proponer. Con un gobierno así, lo único que se pide y se espera es que finalmente terminen y ojalá con la expectativa que existe, el próximo gobierno trabaje mejor en el tema de salud, trabaje mejor en el tema de vacunación, trabaje mejor en el tema económico y financiero, trabaje mejor en lo que ya, sin ser gobierno, ya se está empezando a ver. Certezas, reglas del juego claras, un panorama y un objetivo hacia dónde ir, que lo que está provocando es que los bonos del Estado se recuperen en cuanto a su valor, que el riesgo país disminuya y que ciertos inversionistas a nivel internacional regresen a ver al país con muchos mejores ojos. Y eso es lo que necesitábamos en el Ecuador. Ojalá y todos podamos aportar, y digo todos los ecuatorianos, podamos aportar independientemente de cuál sea nuestra ideología política para sacar adelante al país a través de este nuevo encargo que le estamos haciendo a un nuevo mandatario por 4 años poder tener un mejor país, ojalá al final de ese periodo. Carlos, pero la recuperación persiste. ¿De qué depende? Depende del dinamismo del consumo interno, pero ¿cómo lo dinamizamos? ¿Cómo hacemos para que la población mayormente vulnerable se quede en casa y que haya otro sector productivo, vacunado inclusive, que no pueda detener el comercio? ¿Cómo llegamos a ese nivel, a ese punto de encuentro? Parece algo muy simple lo que le voy a decir, Wilman, pero yo insisto que hace más de un año, cuando arrancó la pandemia, y tengo las pruebas del caso, nosotros insistimos en que una campaña masiva de concienciación para de manera didáctica llegar a todos los ecuatorianos y que todos entendamos la capacidad mortal que tiene el COVID, el cómo se transmite, el por qué la importancia del lavado constante de manos y la higiene en general, el uso de la mascarilla, pero el uso correcto de la mascarilla, los tipos de mascarillas que se encuentran en el mercado y de qué nos protegen y de qué no nos protegen, de cuánto tiempo uno tiene que usar la mascarilla, en qué lugares es donde más se tiene que utilizar la mascarilla. Si es que no podemos confinarnos y hacer teletrabajo o tenemos la necesidad de salir,
¿Cuáles son esos protocolos de bioseguridad personales que todos los ecuatorianos debemos seguir? El distanciamiento social, evitar estar confinados en lugares cerrados con grandes aglomeraciones de gente y sin ventilación. Todo este tipo de cosas parecen simples, estimado Wilman, pero en otros países ha calado realmente el mensaje y la gente entendió. Sin embargo, aquí en el Ecuador vemos que un año después la gente sigue desconociendo y le sigue desafiando a la muerte a través de esos fiestas clandestinas, reuniones clandestinas, que lo único que hacen es saturar aún más el sistema de salud, un O la sistema de salud que ya transportación hemos en hablado autobuses. debilitado. O la transportación en Exacto, mire, autobuses. el tema de movilidad en la ciudad, no lo digo yo, Wilman. He conversado, he tenido la oportunidad de conversar con varios servidores de la salud del sector público y cuando les pregunto a todos qué opinan del transporte público en la ciudad de Quito, sin dudarlo, me han contestado todos exactamente lo mismo. Es el principal foco de contagio de la ciudad y las autoridades han hecho caso omiso a todos nuestros requerimientos de eliminar la restricción de movilidad. Wilman, si es que usted tiene restricción de movilizarse en su propio vehículo, porque tiene la suerte de tener vehículo, porque en este país es una suerte tener trabajo y tener vehículo y tener una calidad de vida racional, no puede movilizarse 2 días al trabajo. Digamos que es un trabajo en el cual usted no puede, por más que quiera, hacer teletrabajo. Se tiene que movilizar a otro lugar. 2 días a la semana, usted tiene que utilizar el transporte público, que se jactan de decir que es el 70% de la población el que lo utiliza. Pues no provoquemos que más del 70% lo use porque va a colapsar. Tal vez provoquemos que menos del 70% lo utilice por varias formas que se puede conseguir. Pero tenemos que usar el transporte público o tenemos que tomar un taxi. En ese taxi nosotros nos subimos con una persona que no conocemos, que no sabemos si se está cuidando y que no sabemos si es que inclusive puede ser asintomático o al Sí, revés. sí, señor. Podemos contagiar al chofer del taxi nosotros. Entonces, son medidas que hace mucho tiempo hemos tratado de llamar a la atención de las autoridades, que no es la correcta. Lamentablemente, o son egos de divo, como le acabo de decir yo, o lamentablemente tienen intereses ocultos que no conocemos y que tal vez les está llevando a tomar decisiones particulares y no en busca del bien común, que es para lo que están elegidos en algunos casos o nombrados en otros las autoridades públicas. Entonces, Carlos, repitamos la propuesta. ¿Cuál sería la alternativa en este momento que el pico de contagio es sumamente alto? ¿Qué plantean? Mire, comunicación, cuidado, más pruebas para poder tener más resultados sobre la base Testeo. científica de esos resultados y hacer las cuarentenas de las personas que sepamos que están. Fíjese hoy día lo que sucede, Wilman. Las personas se acercan con síntomas a los diferentes hospitales públicos o privados. En el caso de los públicos les dicen, vea, vuelvan 10 días si es que se sigue sintiendo mal. Y durante esos 10 días una persona que vive del día a día de su trabajo, ¿qué hace? ¿Se va a confinar? Sí, no. Tiene que seguir contagiando a claro, otras personas. Exactamente, sí. Entonces, por eso es importante el tema de las pruebas. Seguir utilizando inclusive al sector privado, como hay propuestas en Colombia, como hay propuestas en Perú, para que el sector privado trate de ayudar a conseguir más vacunas para el sector público. Nadie está hablando de hacer negocio, nadie está hablando de comercializar. Estamos hablando de hacer fondos para poder donar la cantidad suficiente de vacunas para que el sector productivo no tenga el riesgo de paralizar. Es decir, ustedes como empresariado sí tienen esa buena voluntad y sí tienen ese afán de participar en la compra de vacunas. Total. Usted hable con cualquier tipo de empresario que tiene algo de lógica, cosa de la cual carecen muchos servidores públicos. ¿Y cuál es el análisis que uno hace? El costo-beneficio, Wilma. Si usted invierte en 5 vacunas, por poner el ejemplo, para su organización y dona 5 o 10 vacunas, el costo de esas 15 o 20 vacunas en el costo-beneficio le resulta un buen negocio a usted porque usted no paraliza su sistema productivo, usted no paraliza su negocio, usted no cierra su local comercial. Y es ahí donde los empresarios están completamente dispuestos a hacer ese aporte. Lamentablemente nos encontramos con una pared que no podemos atravesar
en muchos servidores públicos encargados en este momento del esquema de vacunación. Ok, entonces ustedes proponen comprar la vacuna, distribuirla entre sus trabajadores y paralelamente donar inclusive a quienes la necesiten. Así es. Han habido algunos empresarios que inclusive han dicho por cada vacuna que me permitan a mí acceder para vacunar a mi personal, dono 3. Hay otros que dicen dono 1. Pero he llegado a escuchar casos que están dispuestos hasta a donar 3 por 1. Imagínense. Aún inclusive, Carlos, que el Estado sea, aún inclusive de que el Estado las importe, que ustedes no las traigan. Por supuesto, nosotros no estamos pidiendo hacerlo porque en ninguna otra parte del mundo se está permitiendo hacerlo. Esto es una crisis mundial, es una pandemia declarada mundial y entonces lo que se está buscando es esa forma de viabilizar a través de recursos privados, pero con la compra a través del sector público, a través de fideicomisos bien organizados para tener transparencia. Carlos, ¿y quién se niega a una propuesta tan lógica, tan humanitaria, tan solidaria? Este gobierno. ¿Qué les dice? Nosotros hemos hecho acercamientos, hemos hecho reuniones, hemos tenido conversaciones telefónicas con varias autoridades, no le digo de hoy, desde hace algún tiempo, autoridades nacionales, autoridades regionales, y lamentablemente, mire, a algunos les gusta la idea, otros les ponen muchos peros, otros dicen, ok, hablemos, y luego no se termina hablando, porque es que los temas coyunturales en este país se convierten en estructurales por mal manejo. Entonces, lo que tienen en mente es el día a día, es ir tapando los huecos de las crisis y de los incendios que se les van organizando todos los días y no tienen esa visión de gerencial, podría decirse, de ver las cosas desde afuera, con un panorama completo, ver las cosas de una manera más global, que es la forma más adecuada para determinar cuáles son los problemas, analizar las posibles soluciones y enfocarse en las más adecuadas. En ese contexto, Carlos, hablemos de un ejemplo. De 10 trabajadores, ¿cuántos están en teletrabajo y cuántos están concurriendo a las empresas? Estimativamente en la época actual. Mire, de aproximadamente 4,000 o 5,000 personas, no llegábamos ni siquiera a los 10,000 antes de la pandemia. Hoy estamos hablando de, si no estoy equivocado en el dato, estimado Wilman, de cerca de 400,000 personas a nivel nacional que se encuentran en teletrabajo. Es decir, sí, el teletrabajo ha sido una alternativa para el sector productivo de tener con salud a su personal. Lamentablemente, en muchos casos, en un país, por ejemplo, agroindustrial como el ecuatoriano, es muy complicado decirle a una planta procesadora de camarón, de banano, de brócoli congelado, que se haga teletrabajo, porque no podemos hacerlo. Entonces, sí, en los sectores en los que se puede, ha ayudado. El estudio telemático también ha ayudado mucho a la descongestión del sistema de tránsito y a la baja utilización del transporte público, pero hay muchas cosas que se debe seguir pensando en conjunto, sector público y privado, para tomar las mejores decisiones. Ahora, de estos 400,000 trabajadores que están en teletrabajo, la productividad, el rendimiento, ¿en cuánto bajó de lo que antes hacían ese trabajo con presencia o en presencia física? Depende de cada tipo de organización, depende del giro de negocio de cada una de las organizaciones. Mire, en el caso de la Cámara de Comercio de Quito, le hemos puesto muchísima prioridad, obviamente, a las personas responsables del talento humano dentro de la organización, porque son ellas las que tienen que ir midiendo a cada una de las áreas que componen la Cámara a través de KPIs o indicadores de gestión. Estos indicadores de gestión son los que nos ayudan a mantener a la gente conectada. Adicionalmente, se necesitan actividades, inclusive lúdicas algunas, que nos ayuden a seguir sintiendo esa sensación de cercanía, esa sensación de pertenencia que no podemos en ninguna organización perder. Porque obviamente al estar confinados en casa o en un lugar remoto del trabajo, todos tenemos que seguir sintiendo que pertenecemos todavía a esa organización. De esa manera, con KPIs y manteniendo la cercanía con la organización como tal, los niveles de productividad se tienden a mantener. Obviamente, insisto,
hay ciertos sectores de negocios en los que se puede controlar de mejor manera y otros en los que el control se dificulta un poco, pero para eso está la Cámara, para asesorar a los diferentes negocios en ese sentido. Ahora, Carlos, ¿lograron generar trabajo de teletrabajo en esta época o separaron todas las posibilidades de generar fuentes de empleo nuevas? Mire, sí se han generado fuentes de empleo, no solamente porque hay algo de reactivación en cuanto al tema ya de que terminamos la cuarentena completa, que la terminamos a mediados del año pasado, sino también en el primer trimestre de este año, una vez que se dieron los resultados electorales, muchas empresas, muchos negocios empezaron a aflojar un poco las riendas de inversiones que tenían retenidas, de proyectos que tenían retenidos, porque no solamente estamos hablando del tema de salud, del tema económico, pero sí también de la confianza que genera el tener un gobierno mucho más abierto y mucho más propenso a dar las condiciones adecuadas a las inversiones. Ok, entonces, muy interesante la propuesta, que hay que reactualizarla, aquella de que ustedes sean copartícipes del proceso de vacunación. Pero quisiera, Carlos, que también reactualicemos aquellos puntos de vista y posicionamientos que ustedes tienen respecto de confinamiento. ¿Nos vamos al confinamiento total o al parcial? ¿Qué hacemos con la movilidad ciudadana? ¿La detenemos completamente o la zonificamos, la parcializamos? Por favor, allí dos puntualizaciones, apreciado Carlos. Mire, los confinamientos focalizados, temporales, como el último que estamos sufriendo, puede ocasionar en las próximas 3 semanas, incluida la que ya pasamos, digamos, en total 4 semanas, pérdidas de aproximadamente 1.200 millones de dólares. Esas pérdidas lo único que significan es que a la larga, si es que uno como empresario, como emprendedor, ve que sus ingresos disminuyen, tiene que regresar a ver a los gastos de la compañía para que esos gastos también disminuyan. Claro. Y esos gastos afectan la cadena de pagos. Y esa afectación en la cadena de pagos normalmente puede desembocar en desempleo. En ciudades como Quito, con altos niveles de desempleo, con altos niveles de empleo no adecuado, con altos niveles de informalidad en la economía, eso no es conveniente. Por lo tanto, nosotros queremos apoyar y hemos aportado como sector productivo privado. Y le pongo un ejemplo, la campaña Hoy por Todos que hicimos con los centros comerciales, empezando por los de Quito y luego se convirtió en una campaña nacional. ¿Qué es lo que pretendemos? Generar dotación de guantes y mascarillas a todos los hospitales públicos a nivel nacional. Es decir, aquí nosotros no estamos hablando únicamente de generar ingresos, de generar ventas indiscriminadamente y sin tener la solidaridad del caso con el sistema de salud. Estamos queriendo aportar para que el sistema de salud se sostenga, para que el sistema de salud mejore, pero también a través de un esquema económico. ¿Por qué? Porque si nos confinamos todos, vamos a quebrar más negocios. Si quiebran negocios, hay más desempleo. Solamente fíjese, Wilman, cuántos locales recorriendo cualquier ciudad del país están abandonados en alquiler o en venta, porque los negocios que ahí funcionaban dejaron de funcionar y quebraron. ¿Cuántas familias se quedaron sin ingresos? ¿Qué es lo que tienen que hacer esas familias? Salir a buscar trabajo en las condiciones actuales es muy complicado y tratar de emprender también. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? También recorriendo las calles de las diferentes ciudades, uno encuentra mayor venta en las veredas, mayor venta en los semáforos. Sí. Con gente que no tiene ni siquiera para comprar una mascarilla. Entonces se generan muchos más contagios. Entonces, lo uno lleva a lo otro. Por eso, desde que arrancamos esta conversación, hemos hablado de consensos y puntos de equilibrio. Yo creo que aquí no se tiene que hablar qué es primero o qué es segundo. Se tiene que hablar, tratar de llegar a un equilibrio, a un consenso entre salud y salud económica. Ok, entonces confinamiento zonificado podría ser una alternativa. Si es que se tiene datos. Lamentablemente, como ya hablamos también, en el Ecuador no existen datos. Y sobre percepciones, uno puede tomar decisiones equivocadas y que perjudiquen a mayorías. Pero Carlos, entonces, ¿qué hacemos en este momento de emergencia? Nos preguntamos, ¿cuál es el camino? ¿Qué alternativas nos quedan? Insisto, pueden haber decisiones económicas, pueden haber decisiones de salud, pero no debemos olvidar que lo que más tiende a funcionar es la comunicación adecuada a las masas. Fíjese lo que decía Angela Merkel en Alemania.
todos los días salía de la puerta de su casa a dar declaraciones. Y en los últimos días lo único que decía es uso de mascarilla, distanciamiento social, uso de alcohol. Y se metía a la casa. Eso es comunicación. Eso es decirle a la gente, hagan conciencia. Pero en este país, claro, ¿qué hacemos? ¿Qué está haciendo el gobierno? No, pues las cadenas nacionales van enfocadas a hacernos creer a todos los ecuatorianos que el esquema de vacunación del Ecuador es lo máximo. Y eso no es, por ahí no va la solución. Concienciar a la ciudadanía para que la ciudadanía se quede en casa de no ser necesario salir. Trate de hacer teletrabajo. Si es que sale, salga con los cuidados adecuados. Y si es que sale, tenga las posibilidades de salir en su propio vehículo para tener también cuidado dentro del sistema de transporte que está utilizando. Y a través de eso, intentar dinamizar la economía donde los negocios privados, donde los negocios formales han hecho inversiones importantísimas para cumplir aforos y protocolos de bioseguridad. Son lugares seguros para ir a consumir. La informalidad es donde se da la mayor cantidad de contagios del transporte público, también las aglomeraciones clandestinas. ¿Cómo se controla eso? Primero, tratando de prevenir a través de la campaña de concienciación y obviamente después, como en todas partes del mundo, haciendo los controles adecuados, con las sanciones además adecuadas, sí, también. Sí, señor. Porque, ¿qué pasa ahora? Estamos en un evento clandestino, estamos haciendo vivas al COVID y cuando llegan las autoridades o se unen a la fiesta o simplemente toman lista y no pasa nada. Exactamente. Entonces también tenemos que hacer un refuerzo en cuanto al tema de sanciones para que la gente entienda que si es que se es encontrado en un confinamiento clandestino, va a tener sanciones ejemplares, sean económicas o sean pagado, por ejemplo, con ciertos días de prisión o inclusive como se maneja en Chile, la muerte civil. ¿Qué significa? Que a esas personas no se les renova la licencia, no se les renova la cédula o el pasaporte. Entonces, cosas como esas ayudan a que la gente, si no entendió por las buenas, entienda a través de las sanciones. Sí, porque son grupos minoritarios que nos obligan al resto de ecuatorianos a confinarnos. A pagar las consecuencias. Tiene mucho de razón, Carlos, allí. Entonces, acercamientos con el nuevo gobierno, con el presidente electo, ¿adelantan ustedes ya en este sentido para que haya una plena sintonía respecto de las propuestas que formulan, que tienen mucho sentido lógico para la sobrevivencia y paralelamente para el cuidado frente a la pandemia, Carlos? Wilman, esta es una cámara dinámica, esta es una cámara que está innovando constantemente, esta es una cámara propositiva que nunca para de dejar de hacer proyectos en positivo y proyectos que ayuden a la gran mayoría de los ecuatorianos. No me refiero solo a los quiteños, a todos los ecuatorianos. Y es por eso que nosotros de esa manera proactiva tenemos desde el día cero acercamientos con el equipo de transición y con algunas autoridades ya nombradas por el nuevo presidente de la República, nuestro respaldo, les hemos entregado varios documentos que han salido desde la Cámara de Comercio de Quito, como el Consenso Ecuador, como el Manual de Buenas Prácticas Corporativas, que les sirvan a ellos como una guía simplemente de qué cosas se pueden hacer en el país, de quienes han hecho aportes para presentar esas propuestas y obviamente desde la Cámara de Comercio de Quito siempre dispuestos a apoyar un modelo económico que nos ayude a salir de la crisis. Carlos, muchas gracias su gentileza y estamos naturalmente en esa misma línea de apoyar, de sumar. Nosotros desde el ámbito comunicacional, ampliando la necesidad de una conciencia ciudadana para el beneficio común y ustedes paralelamente también frente a otro requerimiento urgente que siempre exhorto cuando me encuentro con personajes como ustedes. Ayuden a generar empleo. Esa es la mejor manera de protegernos ante la pandemia, de dignificar nuestras existencias, nuestras vidas y paralelamente inclusive reducir los niveles de inseguridad pública que existen. Ojalá, Carlos, ustedes estén en esa línea también empujando la posibilidad de generar nuevas fuentes de empleo. No hay trabajo en el país y ustedes son los principales protagonistas para desarrollarlo. Así es, William. Mire, esa es nuestra razón de ser como empresarios, como representantes gremiales. Nuestra razón de ser es fortalecer el sector productivo formal, que genera empleo, que genera recaudación para un gobierno que también lo necesita o para un Estado que también lo necesita.
y que desde nuestro punto de vista, aunque en algunos casos hemos sido críticos, nos creemos en la posibilidad de ser críticos porque todos los días hacemos el esfuerzo y ponemos en riesgo nuestro capital, nuestro patrimonio para generar empleo para terceros desconocidos. Y eso ya es una gran virtud en un país en el que en los últimos años lamentablemente no han existido las condiciones óptimas para desarrollar negocios. Aún así, seguimos anclados al país y seguimos tratando de sacar adelante la economía a través del trabajo. Carlos Aldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, en su participación aquí en nuestro programa El Testimonial. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Wilmer. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.